¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a saludar a las redes sociales que van a ver esa transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículo 4 al 6. Y vamos a leer y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien, este es uno de los pasajes que algunos predicadores o en algunas iglesias, que al no conocer la gracia de Dios, que la salvación es por gracia, sacan de su contexto este pasaje que acabamos de leer para decir que la salvación se pierde. Y aquí, a como lo vamos a estudiar hoy y a los que nos ven en las redes sociales, vamos a demostrar con la propia palabra, con la Biblia misma, que este pasaje no está hablando que perdieron la salvación, sino que está hablando de los que nunca fueron salvos, de los que nunca nacieron de nuevo, los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que una vez conocieron la verdad, una vez en su vida aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Una vez en su vida estuvieron asistiendo un tiempo a una iglesia cristiana evangélica. Porque la apostasía, esto se llama la apostasía. ¿Qué quiere decir? O los apóstatas. La apostasía es salirse del camino. Eso se llama apostasía. Salirse del camino, apostatar de la fe, salirse de la fe, dejar su fe, abandonar su fe, abandonar el cristianismo, salirse de la Biblia. La palabra apostasía tiene varias connotaciones. Aquí dice la Biblia esto, hay un equilibrio. ¿Y qué es lo que hacen los apóstatas? Porque hay dos tipos. Los que apostatan de la fe, o sea, sacan de su contexto la Biblia, y es de ahí donde sale el famoso evangelio de la prosperidad. Se salieron del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la Biblia hecha humana, Él es la palabra, el Logos, Juan 1. Entonces, cuando la gente empieza a apostatar, por eso ese es el tiempo de la iglesia en el mundo, que hay mucha apostasía, en el sentido de que muchas iglesias están haciendo apostasía en cuanto a la palabra de Dios, y muchos están siguiendo esa doctrina falsa, como la de la prosperidad, donde todos ahí los falsos predicadores que se están dedicando a hacer mercadería con la palabra, les enseñan a la iglesia, a las ovejas, que Dios los va a hacer ricos o millonarios. Eso se llama mercadería. ¿Por qué? Porque lo hacen con un fin de lavarles ahora sí el cerebro, el coco, a los creyentes, de que entre más dinero den, Dios les va a hacer rico. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya lo hacen por motivos equivocados. No lo hacen de acuerdo a la palabra, porque quieren sacar provecho para sus propios intereses económicos. Y ese es el
falso evangelio. Y como es un falso evangelio, ¿qué es lo que les predican? Les predican un evangelio light, fácil, superficial, donde no les incomode, donde no les moleste, donde no se predique de pecado, santidad, arrepentimiento, cielo, infierno, apocalipsis, etcétera, etcétera, porque no les queremos echar miedo, no les queremos ofender, no les queremos hablar de pecado, sino un evangelio fácil, light, superficial, donde estén muy conchas, muy cómodos, donde piensen que es una religión más venir a la iglesia cristiana. Y ese no es el evangelio. Por eso el pastor Alducin decía que el evangelio, de acuerdo a la Biblia, incomoda. Incomoda para aquellos, les incomoda para aquellos que no están bien delante del Señor. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia, con el rey Herodes. Esa es la apostasía. Y la mayor parte de las iglesias están yéndose por ahí. Es por eso que el evangelio incomoda. Pero ahorita lo vamos a ver más. Y la otra apostasía son de los creyentes. ¿En qué? En que abandonan la fe. O sea, que abandonan la iglesia, llegaron un día, aceptaron a Cristo y de repente ya no están. Se dejaron de congregar. Y ya pasó tiempo, meses, años y nunca más volvieron. Es que si no volvieron, es que porque nunca fueron salvos. Y de eso es lo que está hablando este pasaje. Dice así, vamos a empezar a desgranar los versículos. Porque es imposible, o sea que esa palabra imposible, ¿cómo lo entiende usted? De que no hay manera. ¿Qué es imposible? Algo que no es posible. Lo contrario. Lógico de entenderlo. ¿Qué quiere decir? Que es imposible, que ya no hay manera, ya no hay retorno, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. ¿Pero por quiénes? Para los que nunca fueron salvos. Los que ya nunca más van a regresar al cristianismo. Ya nunca más van a volver a los pies de Jesús. Conocieron, estuvieron, pero nunca fueron nacidos de nuevo. Y apostataron, se fueron algún día. ¿Saben por qué? Porque nunca fueron salvos. Y ahorita que termine este mensaje, tú que me estás escuchando, ahí, y a los que nos ven en la cámara, hoy es el día de arrepentimiento. Que vuelvas a Dios, que te arrepientas. Porque es imposible. ¿Qué entiende por imposible? Ya no hay manera, no se puede, ya no es posible. Ya no hay manera. De los que una vez fueron iluminados. Apunte la palabra iluminado, dice que es la palabra fortizo. Así como se escucha, fortizo con Z. Para la palabra iluminado y significa en el griego aclarar, alumbrar por medio de la exposición de las escrituras. Me voy a ir como mensaje. Y el miércoles lo analizamos con calma. Fortizo, para la palabra iluminado en el griego, que significa aclarar, alumbrar por medio de la exposición de las escrituras. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Les estoy alumbrando, les estoy aclarando por medio de la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando venimos por primera vez o cuando empezamos nuestra vida cristiana, venimos en tinieblas. No sabemos nada de la palabra. En nuestra mente nada más estaba Dios y Jesús, pero no estaba acá. Entonces venimos a la congregación en tinieblas y por lo mismo que venimos en tinieblas, entenebrecida nuestra mente, ¿sí? Creyendo un Dios a nuestra manera y no como dice en la Biblia, cuando venimos, ¿qué es lo que hace la exposición de la palabra? Alumbrar. Dice el Salmo 119, Salmos 119, 105, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Cuando recién nos convertimos, venimos en tinieblas, esta mente viene totalmente oscurecida y Dios nos empieza a alumbrar nuestra vida con su palabra.
Porque íbamos en tinieblas, íbamos en un camino oscuro, tenebroso, que no mirábamos nada. Y por lo mismo que íbamos en tinieblas, íbamos derechito al despeñadero, al infierno. Pero viene Dios con su palabra y nos alumbra. Y al alumbrarnos nos damos cuenta que íbamos camino al infierno. Pero por medio de la palabra, al alumbrarnos, viene a nuestra mente la palabra, nos redarguye. Y es por eso donde es cuando nos arrepentimos y hacemos un stop a nuestra vida pecaminosa. Y al pararnos y hacer un stop y empezar a decir al pecado no y rechazar el pecado, porque ya el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Si tú tienes el Espíritu Santo, te va a redarguir cada vez que tú peques, cada vez que pequemos, en lo mínimo que sea, con un mal pensamiento nada más. Por eso sabemos que de acuerdo a la palabra, el pecado sigue morando. No ha sido quitado. Lo que se nos perdonó fue la culpa del pecado. Cristo pagó en la cruz por la culpa del pecado. Y se nos fue perdonado la culpa del pecado. Y como se nos fue perdonado, ahora nos corresponde a nosotros es someter bajo nuestros pies al pecado con el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a lograr que el Espíritu Santo someta, por decirlo así, bajo nuestros pies al pecado? Con la comunión diaria con Jesús. Es por eso de que cuando un cristiano, si no tiene una comunión, si no lee todos los días, de día y de noche, Josué 1, 8, 9, de día y de noche meditarás en esta palabra de la ley para que seas prosperado. Muy bien. Entonces, es así de que al no tener una comunión, hay una lucha. Esta carne no está luchando, no se somete al poder del Espíritu Santo, no tiene esa fuerza para decirle no al pecado, no a la pornografía, no al yugo desigual, no a la inmoralidad sexual, a la fornicación, al adulterio, a la lascivia. No hay esa fuerza por lo mismo. Por eso, cuando yo les he predicado el nuevo nacimiento, dicen, dos ingredientes para nacer de nuevo: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es el agua y el Espíritu. El agua representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tú recibiste a Cristo, pero como no lees diario, por eso no has nacido de nuevo. Y por eso no tienes temor de Dios. Por eso no hay ese redarguir, porque si tú ya hubieras nacido de nuevo, ¿desde cuándo hubieras hecho algo por tu vida para no estar ofendiendo a Dios con tu manera de vivir? Hay algo. Por eso cuando vienen aquí las parejas en fornicación, vienen en amaciato, les damos chance que escuchen la palabra un tiempo, unos meses, y que, bueno, después de un mes tenemos que hablar con ellos. Se tienen que casar. Se tienen que ordenar. No pueden vivir así en fornicación. Es pecado. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios van al lago de fuego, Apocalipsis 21:8. ¿Qué no te da miedo que si te llega la muerte en esa condición, por más que hayas venido, pero sigues ofendiendo a Dios de esa manera, te vas a llevar un chasco? Te llega la muerte, que nadie tiene comprada la vida. Hoy estamos acá, mañana quién sabe si amanecemos. Pero la seguridad que de los que somos salvos, no le tememos a la muerte, porque sabemos que si Dios permite que nos pase algo, una bala perdida, un atropellamiento, no sé, cualquier cosa de que nos muramos, vamos a la presencia de Él. Por eso el cristiano que es salvo no tiene miedo. En cambio, los que no son salvos le tienen miedo a la muerte. Por lo mismo que están en esa incertidumbre, no saben, ¿será que si muero voy al cielo? Si yo te pregunto, si mueres hoy saliendo de acá, por decirlo, ¿vas al cielo? Si no estás seguro, mira, no eres salvo.
Si Cristo viene dentro de 5 minutos, ¿te vas en el rapto? Si tú dices, no lo sé, no creo, no me siento seguro, segura, entonces no te vas. Porque el Espíritu Santo da la convicción. Los que fueron iluminados. Los que fueron iluminados. O sea, es la gente, las personas o nosotros mismos que cuando veníamos sin tinieblas, Dios nos alumbró con su palabra, nos dio claridad para que miráramos en qué condición estábamos. Mírate, te estoy alumbrando, mi palabra dice esto y esto, y nos saca nuestros trapitos al sol. Pero cuando somos humildes y reconocemos que necesito a Dios, que si Jesús ya pagó por mis pecados, yo lo necesito porque Él ya pagó la culpa de mis pecados. Entonces yo lo que necesito nada más arrepentirme. Y la palabra arrepentirse, metanoia en el griego, es volverse a Él. Aquí vamos. Cuando yo me arrepiento, me vuelvo y me vuelvo a Dios porque salí de Dios. Salimos de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salimos y cuando nos habla Dios en su palabra, nos redarguye y nos damos la vuelta y nos volvemos otra vez a Él. No nos quedamos acá. Eso no es arrepentirse. Es que ya no tomo, ya no fumo, ya no ando con nadie, ahora soy hogareño. Sí, pero tus pecados pasados están escritos en los libros de sus obras, dice Apocalipsis 20, 14 en adelante. Y los libros fueron abiertos. Y ahí estaban escritos las obras, sus pecados. Y cuando nos arrepentimos, se nos borró, se nos quitó de ese libro, que no era el libro de la vida, se nos borra de ese libro y ahora nos escriben en el libro de la vida. Pasamos de muerte a vida. Fueron iluminados y gustaron del don celestial. Esta palabra gustaron pero antes de que pase a gustaron, miren, les voy a poner un ejemplo. Judas fue iluminado, mas nunca fue salvo. Judas escuchaba la predicación del Maestro Jesús, andaba con él, cenaba con él. Es más, era el tesorero de Jesús. Él era el tesorero, él andaba la bolsa de las ofrendas que le traían al Señor Jesucristo para su ministerio, para andar predicando por aquí, por allá en las aldeas, aquí en Corazín, Betsaida, etcétera, etcétera. Y la gente le venía y le decía, Maestro, aquí traemos una ofrenda. Y Jesús nunca la rechazó. Ahí está mi tesorero. Y Dios lo permitió, que sabiendo Jesús, ya sabía que tenía un traidor, ya sabía que el diablo estaba en medio de ellos, pero más así todavía le dio un cargo, le dio un trabajo, el tesorero, para que quedara una lección que dentro de nosotros va a haber Judas. Y hay los que nunca fueron salvos. Judas fue iluminado, se le predicó, se le enseñó, mas nunca fue salvo. Porque si hubiera sido salvo, si se hubiera arrepentido de todo corazón, no se hubiera ahorcado. Porque Judas se ahorcó porque no creyó que Jesús era el Mesías. Lo contrario de Pedro. Pedro también cometió traición. Negó al maestro, al Señor, mas sin embargo Pedro se arrepintió y fue restaurado. Pero si Judas se hubiera arrepentido y hubiera entendido que Jesús era el Mesías, era el Salvador, entonces se hubiera arrepentido. Pero como no creo que este sea el Mesías, va y lo vende por 30 monedas de plata. Y después se ahorcó. Y ustedes ya conocen la historia. Nunca fue salvo y fue iluminado. Y por eso sabemos que en las iglesias hay Judas. Están infiltrados. Dice en las cartas de Pedro que Judas, en Judas 1:4, anótelo, que hay
quienes entraron encubiertamente. Judas 1:4, anótelo porque no podemos leer mucho ahorita. Judas 1:4. Hay quienes entraron encubiertamente, disfrazados de ovejas. Y gustaron del don celestial. Esta palabra gustaron. ¿Se acuerdan cuando describimos Hebreos 2:1? Cada palabra, cómo lo fuimos sacando en el original. Así es este pasaje. Por eso los que están viniendo los miércoles van a entender mucho más. Mucho más. La palabra gustaron es Geu con G de gato, geumai en el griego. Gustaron, geumai en el griego. Significa probar, saborear, experimentar. Gustaron. Es como cuando tú pruebas un helado, pero no te lo comes, no te lo acabas, te dan una probadita. Y tú agarras el helado, a ver, dame una probadita, a ver cómo está. Y le agarras el helado, y dices, qué sabroso está, pero no te lo comes. Una comida, algo que tú pruebas, te dan un bocadillo, una probadita nada más, y vas y le metes la mano ahí, qué rico. Pero no te lo terminas, no te lo acabas. Eso es lo que significa en la palabra gustaron. Gustaron. Por ejemplo, si dice que en el griego que es experimentar, significa que son personas que experimentaron una sanidad física. Gustaron del don, del regalo. Don es un regalo, del don celestial. ¿Qué es un don? Es un regalo que vino de Dios, una sanidad, por decirlo. Lo vemos en la Biblia. ¿Se acuerda en Lucas 17, del 11 al 19? Apúntelo. Cuando yo esté dando, vaya apuntando. Lucas 17, del 11 al 19. Son 10 leprosos. 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Mas sin embargo, le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Se fueron, mas ya no regresaron. Nada más uno. ¿Se acuerda? Si usted lo ha leído, uno regresó a darle gracias al Señor. Cuando vino, aquí estoy, Señor, para darte gracias por mi sanidad de la lepra. Bueno, ¿y dónde están los demás? Pues no sé. Yo nada más vine a darte gracias. Ahí se vio que de los 10 que experimentaron una sanidad física de lepra, uno nada más fue salvo. Y los demás, bien gracias, no regresaron. No regresaron a buscar al Señor. ¿Se acuerda también la alimentación de los 5,000? Jesús viene y multiplica los panes y los peces. ¡Fum! Y 5,000 personas comieron, gustaron del don, de la comida, de ese regalo que el Padre multiplicó cuando el Señor Jesús oró. Y cuando empiezan a repartir y a sacar de las canastas y empiezan a sacar, y no se terminaba y no se terminara, 5,000 personas fueron alimentadas. Y después hubo otra sesión donde hubo otra multitud que fue alimentada y otros milagros. Y Jesús los sanaba, y Jesús los sanaba, y llevaban a sus enfermos y los sanaba y les predicaba y les dio de alimentar tanto y tanto que después ya seguían a Jesús para que nada más les diera de comer. Pero cuando Jesús les dijo que el que no coma mi sangre y carne no les gustó, se ofendieron. Y muchos dejaron de seguirlo. Tanto que cuando Jesús ve que se ofende la multitud porque le dijo, el que no come mi sangre y carne, come mi sangre y mi carne no puede heredar el reino de Dios, no puede tener vida eterna. No entendieron que era una enseñanza, una metáfora que se estaba dirigiendo el que no aceptara el evangelio que él traía, el plan de salvación que traía, no podía heredar el reino de Dios. Pensaron que era físico. No, este hombre está loco, quiere que nos quiere convertir en caníbales. No, se ofendieron y lo dejaron de seguir.
Se dieron la vuelta. Eso está en Juan capítulo 6. Lo tendría usted que leer todo el capítulo Juan 6. Y cuando empiezan a irse, voltea a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta. ¿Ustedes también? Y Pedro contestó, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Aunque a veces nos va como en feria, en una predicación, y nos llueve y nos exhorta la palabra, no es el pastor, es la palabra, la enseñanza, la exposición de la palabra, nos ofendemos. Y ya no vuelvo a ir porque no me gustó, porque me hablaron muy feo. Yo pensé que me iban a hablar bonito, como una vez una señora me dijo, no, es que a mí no me gusta, etcétera, etcétera. En vez de que me enseñen a cómo ser buena mamá, a que somos buena esposa, que no sé qué. Sí, lo hay también, pero primero es lo primero. Y después vas a escuchar el consejo. No nos daría tiempo esta vida estando acá para terminar de estudiar juntos toda la palabra, el consejo de Dios. Por eso y vamos, mientras la iglesia va creciendo, va madurando, es el tipo de predicación que se necesita. Yo no predico lo que yo quiera, lo que Dios me dice. Yo me tengo que guiar, orarle y pedirle a Dios que me confirme si esto es lo que yo necesita la iglesia. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está madurando. Por eso el pastor Chu y el pastor Armando cuando comenzaron eran radicales y duro con este tipo de prédica, porque pues la gente venía en tinieblas, muy dura, etcétera, etcétera, y tenían que ir la palabra, pero después de 40 años, ahora es otra cosa, la palabra ya suavizó, ya, ¿por qué? Porque ya están maduros, ya entienden, ya saben. Porque si uno les predica suave, esto, las promesas y esto y el otro, eso no los va a hacer cambiar. Lo que necesita tu vida, lo que necesita mi vida, a mí también me habla Dios y me corrige Dios. Y a mí primero, porque soy la cabeza. $5,000 personas. Y al final, usted conoce en la historia, ¿cuántos se quedaron al final con Jesús? Los 12 más 120 en total. 120. Y eran más de 5,000. ¿Y acaso esos 5,000 que no recibieron sanidad, gustaron del don celestial, una sanidad, los alimentó, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se quedaron con Jesús hasta el final? Porque Jesús no vino a fundar una iglesia grande, masiva, sino que un pequeño remanente es lo que dejó. Y es así como comienzan las iglesias, con un pequeño remanente. Para que esos 120, cuando llegó el Espíritu en Hechos capítulo 2, usted ya lo sabe, ahí con la predicación de Pedro, 3,000 personas de 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuántos salieron? 3,000. En esa primera campaña evangelística, por decirlo, que predicó Pedro. Y se bautizaron en aquel día como 3,000. Y de generación en generación murieron esos 3,000 y seguir reproduciéndose la iglesia. Y así de generación en generación, y así nosotros somos la última generación de discípulos, de seguidores. Gustaron del don. ¿Cuántos cristianos no han recibido una sanidad física? ¿Cuántos cristianos no experimentaron, no se dieron cuenta? Venían, orábamos para que les cambie de trabajo, para que les dé un trabajo, para que lo cambien de horario, para que lo cambien de oficina, de lugar, porque lo cambiaron de área y ahora no se puede congregar porque está ahí absorbido, lo tiene esclavizado y estamos orando para que lo cambien. Y cuando lo cambian, ahora tiene tiempo y no viene. ¿Por qué? ¿Por qué ese corazón malagradecido?
¿No se dan cuenta que lo que hizo Dios? Se enferman, oramos, oramos, oramos y Dios los sana. Y cuando ya están sanos, no vienen. Siempre poniendo excusas, siempre poniendo pretextos. Yo pensaba que iban a venir unos 3 o 4 nada más. Dije, ahí voy a ver. Y le oré a Dios. Y no sé cuántos le oraron. Para que parara un poco la lluvia y pudieran venir. Pero ahí se va a ver. Si hay pretexto. ¿Hay taxis? ¿Tienen coche? Eso es para los que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Uy, aquí está peor todavía. Partícipes del Espíritu Santo. Es la palabra metojos en el griego. Y significa tuvieron parte en algo, participar en algo, asociarse con otros. Mire cómo es el idioma griego, muy amplio. Partícipes. Metojos, tuvieron parte en algo, participar en algo, asociarse con otros. Muchos que vinieron, participaron. Partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que participaron de la Santa Cena. Que ahorita que usted está aquí, usted ya se está haciendo partícipe de este culto a Dios. Usted ya es partícipe, está participando de algo. Y así muchos vinieron, se hicieron partícipes, participaron de la Santa Cena, recibieron a Jesús y todavía se bautizaron. Participaron del Espíritu Santo. Fueron partícipes. Fueron partícipes de un culto, participaron de la Santa Cena, se bautizaron. Es más, como dice aquí, asociarse con otros. Convivieron con los hermanos. Muchos estuvieron en acción de gracias con nosotros, conviviendo un rato después del culto. Que a veces nos juntamos para comer una carnita asada o algo aquí y hacemos, si se les invita, hermanos, vamos a comer un convivio, hay un cumpleaños del hermano, etcétera, etcétera. Y muchos participan, se quedan y al rato ya no están. Abandonaron el camino, se salieron del camino. Algo pasó, algo no les gustó, se ofendieron. O simplemente no nacieron de nuevo, simplemente no había ese sentir, ese deseo, ese fuego. Yo quiero, ya que contando que llegue domingo para ir al culto, para ir a alabar y adorar a Dios. Yo quiero estar puntual a las 10 para las 10 porque quiero entrar en la oración y levantar mis manos para dar gracias a Dios que me ha dejado vivir otro día más, otra semana más, nos dio de comer, nos alimentó, me tuvo bien, con bien no me enfermé. Padre, aquí estoy, levanto mis manos, pero no les cae el 20. Solo falta que lleguen ya nada más a la persinada, como dicen, a que les echen ya el agua bendita. Yo me acuerdo que en la religión así era. Muchos llegaban ya terminando y entraban hasta allá adelante cuando ya el cura estaba ya rociando el agua bendita y ahí para que les cayera con algo y ya con eso. O a la persinada. O la gente roncando ahí en las bancas. Yo fui testigo, yo era chamaco, a mí me llevaban y miraba yo los señores que roncándome. Yo no entendía muchas cosas, bueno. Pero fueron partícipes. Y hablando de la iglesia cristiana, participaron del culto, de la Santa Cena, del bautismo, de las actividades, no sé, pero fueron partícipes y apostataron, se alejaron. ¿Cuántas personas no hemos bautizado desde que comenzamos acá? ¿Y dónde están? Si se hubieran quedado todas las personas desde el momento que comenzamos este ministerio, ya no estaríamos aquí en este lugar. Fuéramos tal vez el triple o 4 veces más grandes. Pero no está.
no están y participan. Yo me acuerdo que bautizamos a varios y no los veo acá. Nunca más volvieron. Y ni siquiera yo me doy cuenta. Sé que hasta la fecha todavía no veo que regresen. Ni aquí ni a otra iglesia. Allá andan en el mundo. Porque nunca fueron salvos. Versículo 5. Y asimismo gustaron. Ahí está otra vez Geomai. Saborearon, experimentaron, gustaron de la buena palabra. Miren, arriba en el 4 dice que gustaron del don celestial. Ya expliqué. Y aquí gustaron, saborearon, experimentaron, gustaron de la buena palabra de Dios. Miren, anótelo. Lucas 17, Marcos 6:20. Si puede, vuele. Y si no, apúntelo. Marcos 6:20. Y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Usted léalo ahí en esa versión. Dice palabra de Dios. Herodes le tenía miedo a Juan porque sabía que era un hombre recto y santo. Y por eso lo protegía. A Herodes le gustaba escuchar, saboreaba, escuchar a Juan, pero siempre se inquietaba con lo que él le decía. ¿Lo leyó? Dice en la Valera, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, gustaba, pero le escuchaba de buena gana. Herodes era seguidor de Juan el Bautista y cuando él andaba en su carroza se paraba de lejos y Juan estaba escuchando a Juan el Bautista y lo oía de buena gana, o sea que le gustaba escuchar. No, qué buena está la prédica. No, qué buena estuvo la prédica hoy. Me gustó cómo habló el pastor a través de la palabra y me edificó y salí. Hoy sí me gustó la prédica y etcétera, etcétera. Ahorita como ahorita está buena la prédica. Porque cuando está buena, todos, ¡pum! No, y así era Juan el Bautista. Escuchaba, no, mis respetos para Juan. Qué bien predica. Pero cuando vino el tiempo y Juan el Bautista le puso el dedo en la llaga, Herodes, ¿no sabes que es ilícito tener a la mujer de tu hermano? Estás viviendo en adulterio, arrepiéntete. Ah, caray. Ahí sí ya no me gustó. No me gustó lo que dijo el pastor. No, por mí lo está diciendo. Me ofendió, no me gustó. Todo iba bien, pero cuando habló de esto, sentí que fue para mí, que por mí lo dijo. ¿Y por qué más? Ni modo que por las sillas. ¿Quién más está acá? ¿No tú? ¿Y por qué ofende? La palabra ofende. ¿Por qué mataron a Jesús? Seguro porque les predicaba muy bonito a los fariseos. ¿No acaso lo perseguían? Cuando les hablaba en parábolas y le decía. Cuando les dijo una parábola que estaban los niños ahí. Y les dijo, miren, había un papá que tenía 2 hijos. Y de los 2 hijos a uno le mandaba y le dijera, ve y haz esto y esto y esto. Pero él decía sí y no lo hacía. Y había otro hijo que le decía, ve y hace esto y eso sí lo hacía. Y le preguntó, a ver, ¿quién de los 2 hijos obedeció? El que hizo lo que se le pidió. Y los queda viendo a los fariseos. Ustedes que se dicen ser hijos de Dios, no hacen lo que la ley de Moisés dice. Ustedes que se dicen ser cristianos, no hacen lo que la palabra dice. Y por eso les ofende. Y cuando les dijo Jesús así, se ofendieron.
Cuando sanó el ciego, se ofendieron. No, ese hombre no te pudo haber sanado. Él tiene demonios. Yo no sé si tiene demonios, o sea, que falso profeta. Yo lo sé que él me sanó, dijo el ciego. Y cuando vienen, ¿tú hiciste ese milagro? Sí, porque para eso he venido al mundo. Porque yo soy la luz del mundo. Para que viendo, no vean. Y para que no viendo, vean. Porque yo vine a dar luz. Ah, o sea que nos está diciendo que somos ciegos. ¿Sí tú lo entendiste? Y claro. Y lo empezaron a perseguir. Y llegó el momento que le hartaron. Y cuando Jesús se enojaba, porque era hombre, y Dios también a la vez, pero porque era hombre, tenía sentimientos. Y cuando se enojó, se los agarró parejo. Hipócritas, sepulcros blanqueados, por dentro están muy, así por fuera muy bonitos y pintados y etcétera, pero por dentro están llenos de mojo. Apestan. Nos está diciendo sepulcros blanqueados. Sí, ¿y qué? Y se volvieron a ofender. ¿Por qué? Porque no entendían. Estaban necios, ciegos. No querían. Les hablaba, les decía, ¿qué no saben distinguir el tiempo? ¿Qué ustedes no saben que cuando las nubes se ponen moradas es que porque va a llover? ¿Qué no saben que cuando el viento empieza a soplar, calor va a ser? ¿Y qué no saben ustedes ahorita discernir el tiempo que el Mesías ya está aquí entre vosotros? ¿Qué no están viendo que el Mesías que había sido prometido a la descendencia de Abraham y etcétera, etcétera, por medio de los profetas, los salmos, etcétera, etcétera, y hasta la ley de Moisés hablaba de mí? ¿Qué no entendían? Podéis distinguir el tiempo cuando va a llover, pero no pueden distinguir este tiempo que el Mesías ya está aquí. Pueden distinguir, pero no pueden distinguir que estamos en los tiempos finales. No se dan tiempo. Pueden distinguir, como dijo Jesús, las señales de etcétera, etcétera, que va a llover así como hoy, que amaneció, etcétera, etcétera, que va a haber mal tiempo. Pero no saben distinguir que Cristo ya viene, que le hemos estado predicando. No lo saben distinguir. No les cae el 20. No tienen temor de quedarse en la gran tribulación. Gustaron de la buena palabra. Como Herodes. Se ponía buena la prédica, pero cuando ¡fum! Les llegaba, ¡fum! 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 Porque la palabra así es, reparte, parejo. Algunos al inicio, otros a la mitad de la prédica, otros al final y otros durante toda la prédica. Y les llueve cocos que ya no saben dónde meter la cara. Pero por su condición. Mientras que otros, tal vez un refilón, etcétera, bueno, o tal vez ya dicen gracias, Señor. Pero los que son nacidos de nuevo, Señor, te doy gracias porque me estás hablando. ¿Y por qué me voy a ofender? Si es la mera verdad. Al contrario, agradecido debo de estar hacia Dios porque por medio de la predicación de la palabra me habla mi vida. ¿Pero por qué? Ofende cuando no queremos obedecer. Herodes conocía de la ley de Moisés, sabía que era lo que era, Herodes sabía qué es lo que Herodes sabía qué es lo que era un adulterio. Él lo sabía. Sabía que al tener a la mujer de su hermano, o sea, a su propia cuñada, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Herodías. Lo sabía. Sabía que andaba en adulterio, en pecado. Pero les gustaba escuchar a Juan Bautista. Pero cuando le puso el dedo en la llaga, ahí sí se ofendió. Y es que por eso, cuando se ofende un cristiano, es que porque
algo anda mal. Es que es la palabra lo que nos tiene que limpiar, limpiar, limpiar. De aquí, tú no puedes seguir siendo el mismo de aquí a la semana que viene, de aquí a un mes, de aquí a 3 meses, de aquí a un año. Si tú no te limpias por medio de la predicación de la palabra, por medio del agua, que es la palabra, entonces, ¿qué está pasando contigo? Si es el Espíritu Santo más la palabra, ¿a qué? Nos llevan a nacer de nuevo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra, les dijo Jesús. El que se mancha, solo se lava las manos. Nosotros ya fuimos limpios, ya fuimos lavados por la palabra, por la exposición, más el Espíritu Santo, cuando me arrepentí. Ahora, cuando pecamos, ¿sí? Señor, dame tu jabón, me vengo a lavar, perdóname, Señor, hoy pequé, tuve un mal pensamiento, le falté respeto a mi esposo, le grité a mi esposa, ofendí, hablé mal del pastor, de un hermano, de mi familia. Pero es el Espíritu Santo. Si tú no sientes esto, es que no está el Espíritu Santo. Regresamos a Hebreos. Versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, todas las bendiciones de Dios, todo lo que el creyente iba a ver o miró o que sabía de las profecías, del milenio, de los poderes venideros, de la manifestación de Dios, conoció, escuchó, se le predicó de que viene el rapto, de que viene el reino milenial, donde va a ser 1000 años de paz, donde íbamos a descansar, etcétera, etcétera. Llegó a escuchar, pero no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque llegó el momento que el pecado los alejó. Algo pasó. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, entiéndase que no tiene el Espíritu Santo todavía, algo le hace, no desea, ya no tiene ganas, no viene, no le nace, se aparta, se va. Y estando allá afuera, se enfría, y su vida de algunos viene a ser peor todavía que cuando conocieron a Cristo. Todavía viene a ser peor. Y allá están en el mundo. Y dice el versículo 6. Y recayeron. Y recayeron. Es la palabra parapipto. Así como se escucha. Parapipto. Caer del lado del camino, apostatar, dejar las enseñanzas. Se sale del camino. Se sale del camino. Recayeron, se salieron del camino, apostataron. Y esos que apostataron, en otras palabras, que se salieron del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, y recayeron. O sea, es imposible, como empezó al principio en el versículo 4, que es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento. Ya no se van a arrepentir nunca más. Porque ya no es posible, es imposible, dijo. Es imposible. Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. ¿Qué significa esto? Que después de haber gustado del don celestial, de haber participado del Espíritu Santo, de la buena palabra, al final una sanidad, un milagro, algo, y al final no. Sí, pero no. Estoy mejor acá, en el mundo. Son como las personas que vienen de una religión, etcétera, etcétera, escuchan, gustaron, participaron, etcétera, y al final dicen, sí, pero no. Y se vuelven a los ídolos. Y se vuelven a su religión.
somos testigos de un testimonio con mi esposa de un muchacho que empezó a asistir a una iglesia cristiana, según se convirtió, estuvo un tiempo, participó y todavía le dieron de que participara en la alabanza. Pues el pastor le faltaba más experiencia, cómo escoger servidores de alabanza. Y ahí estuvo. Venía del catolicismo. Se convierte, empieza a servir y algo pasó. No le gustó. Se ofendió. Se sale del camino. Y lo peor, como dice aquí, crucificando de nuevo a Cristo, se regresa a su religión. Y lo peor de todo, que cuando regresa allá, empieza a hablar, como dicen, pestes de la iglesia cristiana. No, que allá no es cierto, que haya esto, que haya el otro, que no sé qué. Y habló pestes. Como dice acá, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Este muchacho un día se va a San Cristóbal. Y en la carretera, ¡zas! Choque, la hurman hace años y murió. ¿Dónde está? En el infierno. Era imposible. Gustó, participó y se regresó a su religión. Y para colmo, cometió el pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es rechazar la gracia de Dios para salvación. Toda persona que me escuchen lo que están viendo este video, usted que no ha entregado su vida a Cristo, toda persona que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, y estamos hablando de que Cristo no es religión, por la medio de la exposición de la palabra, de la predicación del Evangelio, toda persona que dice, ¿le gustaría recibir a Cristo? ¿Quiere arrepentirse hoy de sus pecados y a invitar a Jesús por primera vez a su corazón? Cuando ustedes le predican a otra persona y le ponen el plan de salvación y lo llevan al punto donde quiere recibir a Cristo y esa persona dice, no, gracias porque tengo mi religión, está cometiendo la blasfemia del Espíritu Santo. Y eso no puede ser perdonado. ¿Por qué? Mientras no se vuelva a arrepentir y Dios le puede dar otra oportunidad. Mientras siga viviendo, Dios les sigue dando otra oportunidad. Por eso hoy, tú que vienes por primera vez, tú que me ves por allá, Dios te está dando otra oportunidad para que te vuelvas hoy al Señor. Y tengas cuidado y no salgas de esa puerta sin Cristo. Porque ahora sí, al que más se le da, más se le pedirá. Ha sido partícipe hasta ahorita de la alabanza, del culto, de la predicación. Por lo tanto, ya no hay excusa. A mí nunca me hablaron. A mí nunca me hablaron de Cristo. ¿Cómo de que no? Cada vez que ustedes le predican a cierta persona el Evangelio, ya sea cualquier compañero de oficina, de escuela, etcétera, etcétera, esa persona es ya doblemente culpable delante de Dios. Pero si no lo hacemos, también dice la palabra que la sangre de ese va a caer sobre nosotros. Ay de nosotros, ay de mí, dijo Pablo, si no predico el Evangelio. Y un ay de dolor. Todo cristiano nacido de nuevo tiene que predicar, tiene que hablar. Por eso se los he dicho en este tiempo, la forma más fácil ahorita, ahí está, compartan en su estado de WhatsApp las prédicas, las transmisiones. Pero ni así lo hacen. No lo hacen. ¿Por qué? Porque no son salvos. Mira, no hay otra explicación. A ver, que alguien me explique cómo dice el programa. No, es que el que tiene el Espíritu Santo ama las almas.
lo que quiere hacer, no sea como del lugar, pero yo quiero hablar de Cristo. Se avergüenzan de Cristo ahí en las redes sociales. Es más, hasta se esconden. ¿Cómo es posible que yo vea a cristianos modificando el WhatsApp para que le quiten la última hora que estuvo ahí y le quitan la palomita azul? Esos no son dignos de confianza, menos de servir. Hipócritas. Aquí, como dijo, sepulcros blanqueados. Pero fuera son otra cosa. Y ya estuvo suave. Y juzgue usted si es el hombre o es por medio de la exposición. No puedes seguir haciendo eso. O eres o no eres, mamacita, papacito. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que eres cristiano, cristiana? Un cristiano debe ser transparente. Si va a usar el WhatsApp como está, como lo indican. ¿Por qué le voy a quitar las palomitas azules? ¿Por qué le voy a quitar la hora de que sube la última vez? Porque cuando andan en pecado, no quiero que mi marido sepa a qué hora fue la última vez. No quiero que mi esposa sepa a la última vez, para que no me mida el tiempo. No quiero que mi padre o mi madre, mis padres, sepan a qué horas entré. Pero les puede ir mal, porque cuando Dios mueve el dedo y te pase algo, no van a saber tus padres ni tus familiares dónde buscarte. ¿Y a qué hora fue la última vez que entró? No sé, no tengo idea. Y ahí te van a estar marcando. Y no va a entrar la llamada. Porque si caíste, algo te pasó, el teléfono ya se lo llevó otro. Lo va a cambiar y le va a poner otro chip. Y se acabó. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes llevar una vida cristiana así. Yo se los he dicho, más los que sirven. Tienen que ser transparentes. Porque no me sirven a mí. Servimos a Dios. Vivo y santo. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Leamos el 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta está a ser maldecida y su fin a ser quemada. Aquí está el resultado de lo que hemos estudiado. Hay dos tipos de tierra que le cae la misma lluvia, la misma palabra. Pero la diferencia es que una produce frutos, produce hierba y provechosa y que recibe la bendición de Dios. Y la otra, que son los que nunca dieron fruto del Espíritu Santo, que nunca nacieron de nuevo, es la que produce abrojos y reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada. ¿A qué les huele esto? Azufre, el infierno, el agua de fuego. Pero ahora se cambian las cosas, sigamos leyendo. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, aquí Pablo ya les habla a los que son salvos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿por qué nos dice amados el Espíritu Santo? Porque nos ama. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aquí está. ¿Quiénes son los que pertenecen a la salvación? Vosotros, amados. Ahí está, los que son salvos, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahí está. El otro grupo de los que son salvos. De los que dan frutos van a recibir la bendición de Dios. Y los que no van a ser quemados, cortados y su fin será quemado en el lago de fuego. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Usted que me ve de ahí. Por eso les puse el video del pastor. Si tú te quedas, es que nunca naciste de nuevo. Si tú no tienes la convicción de que te vas, no te vas. Hay algo. Y hoy es el día de arrepentirse. Tienes una lucha, algo. Es por eso que cuando de plano no puedes, para eso está el pastor. Para ayudarte en una consejería, una asesoría y para que ore por ti. Pero como vives sin pastor, eres oveja de otro redil, tal vez, ahí estás luchando y no vas a terminar. Y así te vas a quedar. ¿Por qué nunca nacieron de nuevo? Dice Pedro 2:21. Vayamos, segunda de Pedro rápidamente para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 2:21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio 26:11. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciendo Pedro? Que mejor que aquellas personas que apostataron, que nunca van a volver, si no se arrepienten. Por eso usted que me está escuchando, si usted conoció la verdad, si usted se congregó un día, hoy Dios le está hablando que se tiene que volver a Él, se tiene que arrepentir. No sea que si usted le llega la muerte, si alguien le llega la muerte en esta condición de no salvo, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. ¿Por qué? ¿Por qué mejor les hubiera sido no haber conocido? Porque si le llega la muerte, va a estar más calientito, más abajito, más hondito en el lago de fuego, porque habrá grados de castigo. Van a sufrir más. Por cuanto conoció la verdad. Por eso dice Pablo, ¡ay! ¿Qué dijo Jeremías? ¡Ay de mí que he visto a Dios! ¡Ay de mí que he visto a Dios sentado en su trono! ¡Ay de mí que no predique yo el evangelio! Dice Pablo. Porque si Pablo se ponía a hacer mercadería o no lo hacía como Dios mandaba, ¡ay de Pablo! Porque a Pablo se le dio mucho más sabiduría, se le dio mucho más revelación del Espíritu Santo, que él fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas. Por eso Pablo dice, ay de mí, y ay de nosotros si nos volvemos atrás, ay de nosotros si nos vamos al mundo. Nosotros no somos los que retrocedemos, dice la Biblia, sino que avanzamos hacia la vida eterna. Allá está nuestra morada final. Allá nos espera el Salvador en las nubes muy pronto. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es su naturaleza. Nunca, para que un perro deje de comer su vómito, tiene que dejar de ser perro. Para que una puerca lavada ya no se regrese al lodo, tiene que cambiar su naturaleza. Tendría que dejar de ser puerco. El puerco es el único que le gusta el lodo. Lo pueden lavar con shampoo, limpiarlo bien y amarrarlo un rato. Y ahí se está jaloneando.
¿Por qué los perritos, cuando tú los bañas, si no los amarras, rápido corren a la tierra y se empiezan a revolcar y a secarse, etcétera, etcétera, porque es su naturaleza? ¿No? Si el perro, cuando tú lo bañas, si no lo amarras, se te va y se te revuelca a la tierra, ¿cierto? Tiene que quedar amarrado y puesto en el sol para que se esté sacudiendo y hasta cuando él se sienta seco, ya se siente tranquilo. Para que deje de hacer eso, necesita ser cambiada su naturaleza. Por eso, los que apostatan de su fe es que nunca fue cambiada su naturaleza pecaminosa. Nosotros traíamos un estado pecaminoso. Se nos fue cambiada nuestra naturaleza. Por eso es que Dios nos manda a nacer de nuevo, de arriba, enajenado, nacer de lo alto, del Padre. ¿Entienden por qué es tan importante el nuevo nacimiento? Que de ahí parte todo, la vida espiritual. Dice Jeremías 13:23, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? El leopardo tiene manchitas, como el tigre rayas. ¿Podrá el etíope, o sea, podrá el negrito dejar de ser negro, ser blanco? No, no puede, aunque él quisiera, al menos que le dé vitiligo. Pero no puede, porque así es su naturaleza, nació siendo negrito. ¿Podrá el leopardo cambiarse esas manchas que trae? No, porque es su naturaleza. Y termino con Juan 17:2 y 1 Juan 2:19. Dice Juan 17:2. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12, perdón. Juan 17:12. Es la oración del Señor Jesucristo hacia el Padre por sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Quiénes no se perdieron? Los que habían nacido de nuevo, sus verdaderos discípulos, los 12 que se quedaron al final con él, más juntamente con los 120. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas ya estaba escrito en los Salmos que no se iba a arrepentir. Nuestra vida ya está en la mente de Dios. Sabía de cuando Él nos conoció en su mente, se llama la predestinación, si nosotros nos íbamos a arrepentir y si íbamos a nacer de nuevo. Ninguno de ellos se perdió. Ahí está. Entonces la salvación no se pierde. Jesús lo dijo. Los que fueron salvos, Padre, ninguno de ellos se perdió, mas el hijo de perdición, Judas. Para que entendamos que va a haber Judas entre nosotros. Y Juan, 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19. Las cartas de Juan, abajo de Pedro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros, aquí está, los que son salvos, tenéis la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Salieron de nosotros. Oye, ¿te acuerdas del hermano que venía hace años? Sí, ¿te acuerdas? Sí, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas que todavía servía? Tuvo el privilegio de servir. Sí, fíjate. Pues fíjate que allá anda en el mundo. Y ya tiene más de 3, 4 años que ya no volvió. No se ha arrepentido.
porque nunca fue salvo. Porque si hubiera sido salvo, inmediatamente el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Aquella persona que se quiera alejar, no lo va a dejar en paz. Lo va a estar redarguyendo Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más cuando veas que aquel día se acerca, Hebreos 10:25. El cristiano que es salvo no va a dejar de congregarse. No va a estar poniendo pretextos de que si nortea, si hace frío, hace calor, etcétera, etcétera. Al menos de que esté enfermo. Como el hermano Abraham que ahorita está malísimo con calentura. Es comprensible. Pero aquí está. Para que sepamos, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es por eso que tú te tienes que arrepentir. Y con esto, tú te examinas ahorita. Si tú te mueres hoy en la noche o saliendo de acá te mata un carro, por decirlo, tengo que hacer una ilustración. ¿Irías al cielo? Si tú no te sientes digna o digno, es que no eres salvo. Si viene Cristo dentro de 5 minutos en el rapto y tú sientes que no te vas, pues no te vas. Y este es el tiempo, hoy, que Dios ha hablado. Igual a los que nos ven en las redes sociales. Hermanos en Cristo, que viven de esta vida, no son salvos. Que te arrepientas cuando tú veas este video. Así que no salgan sin Cristo hoy, que Dios te ha hablado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos lava, nos limpia de todo pecado. Es tu palabra la que nos hace nacer de nuevo, juntamente con el Espíritu Santo. Es tu palabra en la cual tú nos hablas nuestra condición espiritual. Y si nos hablas, es porque nos amas. Grande es tu benignidad, tu longanimidad, tu paciencia, porque nos amas. Y por eso no has permitido que nos llegue la muerte. Y cada vez que tú nos hablas es porque quieres llamar nuestra atención. Así que, gracias por tu palabra, Señor. A todos los que nos ven en las redes sociales, usted siga así inclinando su rostro. A todos los que nos ven en las redes sociales, tú que estás en una religión, pero no has dado frutos del Espíritu Santo. Tu vida no ha cambiado, sigue siendo la misma, el mismo. Adúltero, fornicario, borracho, avaro, idólatra. Lo que tú hagas y tu conciencia te dicta que es pecado, es que tú no tienes la salvación. Tú no tienes a Jesús, aunque estés en una religión. ¿No te gustaría hoy recibir el perdón de tus pecados? Invitar a Cristo por primera vez a que entre en tu corazón. La salvación se recibe por fe y por gracia. Por fe, confiando, creyendo lo que Dios acaba de hablar en su palabra. Si tú quieres hoy por primera vez, no importa en la religión que estés, no importa sea católico, testigo, mormón, adventista, luz del mundo, etcétera, etcétera, no importa. Pero tú sabes bien que no has nacido de nuevo. Hoy es el día que Dios te habla y te da la oportunidad, porque te ama tanto. Esperó a que tú estés escuchando este video, esta predicación, para que hagas conciencia. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? ¿Con Cristo
o separado de Él en el lago de fuego. Pero si tú quieres hoy salvarte, ser salvo, que Dios, que Cristo sea tu Señor y Salvador, dile así estas palabras. Primero, arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador, una pecadora. Y dile así con todo tu corazón, ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Ve repitiendo. Y a todos los que están aquí por primera vez, y a los que no son salvos, y a los que Dios les ha hablado en su vida, hoy es el día de salvación. Has venido y has venido, pero hoy Dios te ha pasado el escáner y tu conciencia te dicta que no eres salvo, que no eres salva. Repite ahí también conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy quiero nacer de nuevo. Señor Jesús, tal vez no había hecho esta conciencia en la cual tu palabra me ha hablado. Tengo que hacer algo. Y por eso te pido que entres a mi corazón en este instante. Porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Ven a morar en mí, Señor Jesús. Te necesito ahora. Gracias por salvarme en este instante. Porque estoy orando por fe y haber creído a la predicación de tu palabra. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado, a los que me ven en las redes sociales, cuando tú estés viendo este video, por primera vez, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Que de acuerdo a la Biblia, tú has nacido de nuevo hoy. Has sido engendrada por el Padre Celestial. Lo único que necesitas es seguirte alimentando por la palabra. Comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis todos los días. Así consecutivamente. El Nuevo Testamento. Mateo, Apocalipsis. Busca una iglesia cristiana donde te prediquen la palabra. Diles que ya recibiste a Cristo. Y ahora el segundo paso es bautizarte bajo las aguas, como el resultado de tu salvación. Nos gustaría conocerte. Déjanos un messenger, un inbox, un comentario para orar por ti y darte unos consejos personalmente. Busca una iglesia cercana ahí, cerca de tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde tú vives. Y si estás en Tuxtla Gutiérrez y quieres venir a congregarte, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Mándanos un inbox, un comentario para darte la dirección. Mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.